El Santo Oficio las dividió en 6 categorías. 1. Proposiciones heréticas. Eran las opiniones que estaban en conflicto con los dogmas impuestos por la Iglesia, aún las deducciones a las que llegaban los científicos o filósofos, aunque no representaran un ataque frontal contra el catolicismo. Si se desviaban de las creencias mantenidas por la Iglesia o la contradecían, se las consideraba heréticas. 2. Proposiciones malsonantes. Eran todas las palabras que podían tener ciertos tintes heréticos. 3. Proposiciones cismáticas. Así se llamaban a las que atentaban contra la unidad de la Iglesia. También se consideró cismáticas las opiniones que ponían en duda la virtud de los papas o su autoridad. 4. Proposiciones impías. Eran las que ponían en tela de juicio la validez o los fundamentos de la moral católica. 5. Proposiciones temerarias. Eran las que no se atenían a la razón en asuntos relacionados con la moral o la fe. 6. Proposiciones injuriosas o blasfemas. Eran las que se vertían en contra de la Iglesia y sus sacerdotes o en contra de Dios. Las infamias de la Inquisición iban ahogando cada vez más al pueblo, pues el Santo Oficio también se impuso la misión de vigilar la forma de vida que llevaban las personas, y en caso de juzgar conductas incorrectas, aplicarían las penas y los castigos necesarios para someterlos. Se consideraron delitos contra la moral cristiana la blasfemia, la bigamia, la homosexualidad, la brujería y toda clase de supersticiones. La blasfemia era toda afirmación injuriosa contra Dios, los santos, la Virgen y los elementos sagrados de la Iglesia. La blasfemia surgía de una actitud contraria o desviada con respecto a los dogmas. Por ejemplo, quienes no daban a María el tributo de Virgen y Madre cometían una blasfemia herética. Por estos delitos se llegaron a imponer penas gravísimas, incluyendo la muerte. Si la blasfemia estaba dirigida a la Virgen o a los santos, podía imponérsele la mutilación de la lengua, la prisión, galeras, azotes, destierro, confiscación de bienes, etc. Cualquier persona tenía la facultad de detener al blasfemo y llevarlo ante las autoridades. Por su parte, en muchos registros las actas de los procesos inquisitoriales por bigamia abundan. Como no existía el divorcio, era común que las personas que quisieran deshacer su matrimonio se fueran a vivir a otro lado o habitaran con una nueva pareja. La bigamia se consideró delito, porque los cónyuges no mostraban el debido respeto por el sacramento del matrimonio. La brujería, la superstición, la adivinación y los sortilegios eran considerados delitos, pues se creían que eran producidos con ayuda del demonio. La homosexualidad se consideraba un crimen abominable e inconfesable, y las penas eran brutales. Se les castigaba en público y luego se les colgaba por los pies cabeza abajo, hasta que morían desangrados. Para merecer el juicio y la condena no era necesario que se consumaran un acto homosexual, bastaba con que lo intentaran. También en la historia de la Inquisición, muchísimos sacerdotes fueron juzgados y condenados. El delito por el que más tuvieron que enfrentarse los tribunales fue el de solicitación, que era la invitación por parte del confesor al confesante a mantener relaciones eróticas antes, durante o después del sacramento. Se entiende la cotidianidad de la solicitación debido a que las mujeres del pueblo, por su baja condición social y falta de cultura, creían que la salvación de su alma dependía de la aceptación de la penitencia que el sacerdote les impusiera, y el abusivo confesor negaba la absolución a menos que la mujer consintiera en algún tipo de relación erótica con él. Pero las solicitaciones no solo se hacían a mujeres, sino también a jovencitos. Antes de 1156, que fue el año en que los confesionarios se introdujeron en las iglesias, las confesiones se hacían cara a cara, y muy frecuentemente el penitente arrodillado frente al confesor. También era común que los curas sentaran a las penitentes sobre sus rodillas, pero esta práctica se prohibió en 1625. Obviamente los procesos contra el delito de solicitación fueron tratados confidencialmente y las penas eran inusualmente leves. Con pagar una multa para contribuir a los gastos del juicio era suficiente. Es más,
Bastaba con que el sacerdote negara la acusación para quedar absuelto. No obstante, este delito era sumamente común. Un delito más contra el Santo Oficio y que era castigado con severidad consistía en obstaculizar las acciones del tribunal. Era delito manifestar que el tribunal había actuado injustamente. A partir del momento en que la Inquisición ordenaba detener a una persona, nada se sabía de su paradero. No se notificaba a los familiares en qué cárcel se encontraba. Las cárceles estaban en lugares secretos, salvo por el hecho de confiscar los bienes de inmediato, que demostraban a los parientes que los tribunales e inquisitoriales tenían que ver con la desaparición. Nada se sabía del arrestado. Las personas condenadas por la Inquisición quedaban marcadas de por vida por una serie de inhabilitaciones. Lo peor es que éstas también alcanzaban a sus hijos y nietos. Las inhabilitaciones consistían, entre otras, en no poder ejercer ningún cargo público, dignidad civil o eclesiástica. Se les impedía vestir ropa de seda o terciopelo o utilizar joyas. También estaba prohibido poseer o montar caballos, lo que consistía en un verdadero castigo, pues en este tiempo era el principal medio de transporte terrestre. Para vergüenza y oprobio del condenado y sus descendientes, se colgaba en la iglesia el San Benito del acusado. El San Benito era un letrero con el nombre y castigo de los penitenciados, así como las señales de su castigo.